La siguiente historia fue compartida por una suscriptora que nos pidió anonimato por motivos de privacidad. Y aunque la identidad se mantiene en secreto, la narración está basada en hechos reales, así que no te la pierdas. Si te agradan mis historias y deseas apoyarme, solo te pido que te suscribas si todavía no lo has hecho y comparta los relatos con familiares y amigos. Eso me ayuda para seguir trayéndote relatos originales. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Para darte un panorama completo de nuestra vivencia, te cuento que la familia de mi madre la conformaban sus padres, un hermano mayor y ella. No eran de ascendencia adinerada, sin embargo, mi abuelo era un hombre muy inteligente y visionario, ya que tenía una peculiar forma de ahorrar. Compraba terrenos a precios asequibles, pero con un futuro prometedor. Hace muchos años, cuando la ciudad tenía escasa afluencia de personas y una infraestructura limitada en esas áreas, adquirió 4 terrenos estratégicos. Con el tiempo, estos terrenos experimentaron una increíble plusvalía. La creciente importancia de la seguridad, comodidad, así como la creación de centros comerciales y mejoras en la comunicación vial, contribuyeron al notorio aumento en su valor. Para proporcionar un contexto más detallado, estos terrenos se encuentran en una zona de pleno auge, donde se empezaron a construir los mejores hoteles, centros comerciales y residencias de la ciudad. Con los años mi abuelo abrió el negocio de distribución de semillas. Eso hizo que el nivel económico mejorara y mi madre estudiara en una buena universidad. Con los años ella se casó con mi papá y tuvieron 3 hijas. Y yo, la más pequeña, soy la que te compartirá nuestra vivencia. Cuando mi papá conoció a mi madre, no gozaba de una situación económica holgada. Se encontraba inmerso en sus estudios universitarios en una institución gubernamental. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando se conocieron en un antro y, según relata mi madre, desde el primer momento que lo vio, sintió una conexión inexplicable. Para ella, las preocupaciones económicas pasaban a segundo plano ante la intensidad de esta atracción. La falta de recursos materiales no fue un obstáculo, ya que mi madre aseguraba haber experimentado una especie de amor a primera vista. A pesar de las adversidades y las miradas escépticas de sus padres, su amor floreció y se fortaleció con el tiempo. La convicción de mi mamá sobre la autenticidad de ese vínculo trascendía las superficialidades y demostraba que, en el juego de la vida, el amor verdadero puede surgir en los momentos más inesperados y en las circunstancias menos previsibles. Mi abuelo lo ayudó a forjar una carrera en una buena empresa en la ciudad, debido a los favores que le debían. Pero no te confundas, si bien mi padre fue ayudado a encontrar un buen empleo, él era muy trabajador y eso hizo que, sin importar sus raíces, saliera adelante. No obstante, la historia da un giro drástico cuando hace muchos años los casinos llegaron a la ciudad. Mi padre, movido por la curiosidad, fue con mi madre a uno de ellos. Lo que comenzó como una experiencia casual se convirtió en una trampa insidiosa. Desarrolló la enfermedad de ludopatía, que es un trastorno caracterizado por la incapacidad crónica y progresiva de resistir los impulsos de jugar y apostar dinero. Esta adicción sumió a mi familia en una espiral de dificultades. A pesar de los esfuerzos de mi madre por ayudarlo, la ludopatía se convirtió en una sombra que oscureció la estabilidad y la felicidad que habíamos conocido. Mi abuelo falleció hace varios años, dejando una buena suma de dinero, más los terrenos jugosos. Así que cuando se reunieron para la lectura del testamento,
Mi abuela se quedó con la cuenta bancaria y 2 casas, y los 4 terrenos serían divididos en partes iguales entre mi tío y mi madre. Por la buena relación que ambos tenían, lograron venderlos y dividirlos en partes exactamente iguales, teniendo ahora mi madre una cuenta exorbitante de dinero. Nosotros nos sentíamos afortunados por las buenas decisiones del abuelo. Sin embargo, a alguien no le cayó tan en gracia. A pesar de las buenas noticias, la actitud de mi padre hacia mi madre revelaba un aspecto oscuro de su personalidad. Aunque era trabajador y competente, arrastraba consigo un gran defecto: un machismo arraigado. Observaba cómo empeoraba su actitud con ella, le imponía ciertas normas típicas de familias donde prevalece el machismo. Le dictaba qué cocinar, la limitaba en sus salidas con amigas y pretendía que se vistiera de acuerdo a sus preferencias. Esta actitud comenzó a crear grietas en la armonía familiar. Aunque estábamos rodeados por el éxito financiero de la herencia, la sombra del machismo de mi padre oscurecía la felicidad que deberíamos haber experimentado. Recuerdo cuando una noche vi a mi mamá llorar en la cocina. Le pregunté que qué estaba pasando. Ella me confesó que en la cuenta donde se depositó la herencia, ahora no solo figuraba su firma como dueña total, sino que mi padre la había obligado a aceptar que él también tuviera autorización para firmar, que había estado detrás de ella durante mucho tiempo martirizándola y que para evitar más conflictos aceptó, pero que tenía miedo de lo que pudiera hacer con ese dinero. La escena me impactó profundamente. Ver a mi madre, que siempre había sido el pilar de la familia, en un estado de vulnerabilidad a causa de las acciones de mi padre, despertó en mí una mezcla de tristeza y rabia. La herencia era de mi madre nada más, y que mi padre se haya aprovechado de ella me dejó un sabor amargo en la boca. A pesar de que mi padre continuaba trabajando arduamente y se acercaba a sus últimos años antes de jubilarse, su inclinación por el juego a veces nublaba su juicio. Lo peor fue cuando un amigo lo introdujo en el mundo de la bolsa de valores. En lugar de invertir de manera cautelosa y fundamentada, cayó en la trampa de comprar acciones de empresas aparentemente prometedoras, pero que resultaron ser meras ilusiones financieras. Este amigo carente de escrúpulos lo llevó por un camino erróneo, incitándolo a invertir en empresas fantasmas, aprovechándose también de su amor por las apuestas. Le ofrecía grandes ganancias apostando, entre comillas, dinero seguro. Desafortunadamente, la realidad fue cruel. Mi padre, motivado por la ambición y la confianza equivocada, perdió considerablemente en esta empresa ficticia de la bolsa de valores. Sin embargo, no le dijo a mi madre que había perdido sus ahorros. Entonces hizo lo que cualquier persona enferma por el juego haría: tomaría el dinero de mi madre. Recuerdo que una noche llegué de la universidad y vi a mi madre llorando en la sala, y del otro extremo estaba mi papá también llorando. Yo no sabía qué estaba pasando, así que me acerqué a ella para preguntar. Me dijo que mi padre había tomado sin su autorización todo el dinero del banco, toda su herencia, y compró acciones de una empresa que, según su amigo, iba a tener muchísimas ganancias. Sin embargo, fue todo lo contrario. Se desplomó velozmente, haciendo que perdiera hasta el último centavo. Ella al día siguiente llamó al banco donde tenían la cuenta para reclamar por qué habían dejado que su esposo sacara todo el dinero, si para hacerlo se necesitaban ambas firmas. Al parecer, el sujeto del banco también estaba involucrado en todo aquello, porque fue quien le entregó de manera física el dinero a mi padre, sin pasar por todo el proceso bancario. El caso es que, lastimosamente, mi madre entró en una profunda depresión por toda esta situación, y no era para menos. Mi papá no solo perdió el dinero de su cuenta de banco, sino también
el dinero de la cuenta de mi madre, dinero de la herencia de su papá. Así que como te podrás imaginar, fueron unos días terribles en casa. Ahí no queda toda la historia. El amigo de mi padre lo hizo firmar algunos papeles que según eran necesarios para darle el poder, para manejar el dinero o la inversión. Y mi padre efectivamente los leyó, pero no comprendió la magnitud de la situación. Así que como a los 2 meses, llegaron a embargar la casa que teníamos porque mi papá debía cierto monto y que con eso se podría saldar la cuenta. Mi madre llamó a un abogado y éste revisó de pies a cabeza la documentación y todo parecía estar en orden. Mi padre había pedido dinero para la creación de una empresa. Sin embargo, él no tenía recuerdo de nada de eso. Según él, había firmado unos papeles para poder darle autorización a su amigo y así pudiera mover el dinero en la bolsa de valores. Para no hacerte tan larga la historia, después de las averiguaciones, ese amigo se quedó con parte del dinero de mi padre, la casa, y también había desfalcado con falsas promesas a otras personas. Ese sujeto era culpable de que ahora viviéramos en la calle. Mi papá, en un momento de desesperación y depresión, se quitó la vida dejándonos en la miseria. Ahora solo mi hermana mayor había terminado la carrera. Mi hermana, la de en medio, con trabajo terminó la universidad. Eso porque la escuela la apoyó y algunos maestros. Y yo tuve que dejar de estudiar. No teníamos con qué pagar las colegiaturas. Ahora vivíamos en una casa rentada, en una zona diferente a lo acostumbrado. Mi tío, si bien ayudaba a mi madre de vez en cuando, no era su responsabilidad. Yo pensaba, ¿qué debía hacer al respecto? ¿Debería dejar que mi madre siguiera en su depresión crónica hasta que se apague? Yo no sé qué harías tú, pero yo hice algo desesperado, que al día de hoy no me arrepiento. Estuve indagando quién era el sujeto que había embaucado a mi papá. Después de mucho supe que su nombre era Luis Antonio. Aquel era un hombre de mediana edad, robusto, muy arreglado, y manejaba un auto de lujo. Cuando lo vi sentí que el estómago se me volteó. Sabía que se estaba dando una buena vida con dinero ajeno. Yo pensaba que tenía que acercarme a él como diera lugar. Tenía en aquel entonces 20 años, así que era una mujer joven, y la juventud era algo que los hombres mayores podrían apreciar. Como yo no estudiaba ni trabajaba, tenía todo el tiempo disponible para llevar a cabo mi plan. Supe que frecuentaba un centro nocturno conocido en la ciudad, así que me hice un nudo en el estómago y fui a buscar empleo ahí. Para mí era difícil, pero yo tenía una meta: acercarme al sujeto que obligó a mi padre a pecar. El dueño del sitio me dio trabajo y empezaría la noche siguiente. La atmósfera cargada de luces tenues y música estridente era ajena a mi mundo, pero sabía que el escenario era donde podría encontrar a Luis Antonio. A pesar de la incertidumbre y la incomodidad, inicié mi trabajo tratando de pasar desapercibida entre las sombras, mientras observaba cada movimiento del hombre que había causado tanto sufrimiento a mi familia. Después de unos días armada con valentía y solo la motivación más profunda, comencé a acercarme a Luis Antonio. Ahí supe que era divorciado, así que sería mucho más fácil para mí meterme en su vida, en su cabeza. Le ofrecería mi compañía y mi amor a cambio de su dinero. Sin embargo, como te puedes imaginar, yo no quería solamente eso. Cada encuentro planeado era una actuación cuidadosamente ensayada, donde ocultaba mis verdaderas intenciones detrás de una fachada de interés y simpatía. Me sumergí en su mundo, ganándome su confianza y aprovechando cada oportunidad para extraer información valiosa que pudiera ser utilizada en su contra. Hasta que por fin, después de varios meses,
él me pagó un departamento para que yo viviera y él pudiera visitarme cuando lo deseara. Cada encuentro íntimo para mí era repugnante. Sin embargo, mi mente era mucho más fuerte, además de mi convicción. Eso me ayudaba a crear una personalidad alterna. Aquella chica amaría a ese sujeto y sería feliz, mientras que mi verdadero yo iniciaba el plan para quitarle su dinero, su salud y libertad. En la ciudad donde vivo, hay muchas personas que se dedican a las artes oscuras o al vudú, así que empecé a visitar a una señora que era bruja. Le dije de mi situación y que quería que ese hombre sufriera. Ella me dijo que me ayudaría, y desde el inicio de toda esta situación de venganza, estuvo a mi lado para ayudarme a facilitar las cosas. Entre las prácticas brujeriles implementé rituales secretos destinados a afectar su salud, no solo física sino también mental. Ella me proporcionaba ingredientes y conocimientos sobre cómo manipular la energía a mi favor. Utilicé muñecos vudú representativos de ese hombre, realizando hechizos que, según la creencia, canalizaría el sufrimiento hacia él. Además, en su alimentación incorporé algunas pociones y hechizos para acelerar el proceso de debilitamiento. Los ingredientes oscuros que la bruja proporcionaba se mezclaban sutilmente con su comida, alimentando el malestar que crecía en su interior. Se quejaba de dolores en el pecho y en las piernas, y eso cada vez que lo escuchaba me daba placer. La bruja también me sugería velas y rituales nocturnos para intensificar la influencia de la magia negra. E incluso ese hombre empezó a sentirse tan mal que vino a vivir a mi departamento. Mi objetivo era claro: hacer que Luis Antonio enfrentara las consecuencias de sus actos, no solo en el ámbito financiero, sino también en lo más profundo de su ser. Mientras él vivía conmigo, mi familia no sabía nada. Yo les dije que me iría de la ciudad porque lo necesitaba cambiar de aires, así que solamente los llamaba de vez en cuando para hacerlos sentir seguros y decirles que yo estaba bien. Un día, mientras él tomaba su desayuno, escuché que hablaba con un hombre por teléfono. Le decía cosas de inversiones y de dinero. Sabía en mi interior que ahora trataría de aprovecharse de otro ser humano, por lo que era mi oportunidad de dar la última estocada. Esa noche le preparé una cena deliciosa y ahí en el vino tinto le puse unas gotitas de una sustancia. Esta haría que él hiciera lo que yo quisiera. Después de cenar, Luis Antonio estaba como zombie. A todo me decía que sí. Ahí supe que era el momento. Le abrí la puerta a la bruja y a mi abogado. Él llevaba unos papeles importantes. Ahí, ante testigos, hice que ese hombre firmara aquello cediendo todos sus bienes, cuentas bancarias y demás a mi nombre, por lo que después de varias firmas, los tres nos retiramos de ese sitio y lo dejamos solo. Cuando despertó al día siguiente y no me encontró, me empezó a llamar al celular. Yo lo tenía en la mano porque quería saborear el momento en que él me llamara desesperadamente. Después de 2 intentos, rompí aquel aparato y corté la comunicación. Me senté con mi madre y hermanas ese día y les dije lo que había sucedido. Ellas estaban sorprendidas, sin embargo, sentí como una ligera aprobación. O bueno, eso era lo que yo quería sentir. Como no teníamos casa propia, decidimos mudarnos no solo de ciudad, sino también de país. Nos llevamos lo necesario e iniciamos una nueva vida lejos de Luis Antonio. Ahora tenemos parte del dinero de la herencia de mi abuelo y vivimos cómodamente. Supe por mi abogado que este sujeto lo fue a ver. Buscó la manera de recobrar su dinero y los bienes que pude quitarle, pero no pudo hacer nada porque ni me conocía, ya que cuando estábamos juntos me había cambiado el nombre. Esta historia podría parecer irreal, pero recuerda que la realidad supera la ficción.
Y si una persona de verdad tiene una motivación, hace hasta lo imposible para conseguir su cometido. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?